Entonces, estos puntos son esos aspectos que revelan, que enseñan lo que es la fe de Jesús. Que tú y yo debemos procurar esa fe. Mira lo que dice el comentario bíblico, volumen 6, 1070, en la página 1070 dice: cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, o sea, contrito quiere decir arrepentido, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esa es una parte de la justificación por la fe. Ahora te voy a decir algo, no es todo de la justificación por la fe. Es una parte. Ese proceso que se lleva en el cielo, que no vemos, solamente es una parte de la experiencia maravillosa de la justificación por la fe. Entonces lo que hemos visto es el aspecto legal. Ahora vamos a ver el otro aspecto, que es el aspecto vivencial. ¿Qué es lo que ocurre en el creyente? ¿Qué es lo que ocurre en aquella persona que ejerce fe y que es justificada? ¿Qué ocurre? Y ese es un principio bíblico. Es un principio bíblico que está presente desde el Génesis y el Apocalipsis. Y lamentablemente cuando yo veo que una persona enseña o predica de la justificación por la fe, solamente menciona la primera parte que hemos visto. Declararlo inocente. Y allí ya terminó la justificación por la fe. Ahora viene la santificación. Y separan la justificación de la santificación, cuando es un mismo proceso en el crecimiento en la gracia de Dios. No puede haber santificación sin justificación. Como tampoco puede haber glorificación, la transformación completa de nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso, si no hay justificación y si no hay santificación. Entonces, lo que es justificación, santificación y glorificación es el proceso de redención que Cristo lleva a cabo en el creyente. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre en la verdadera justificación por la fe? Ahora, en la experiencia vivencial. Leamos nuevamente Proverbios 17:15. Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Cómo? ¿Has notado algo aquí? ¿Qué dice que es abominación a Jehová? Justificar al impío. Pero si acabamos de leer en Romanos que Pablo dice que Dios justifica al impío, ¿hay una contradicción aquí? Bueno, déjame decirte que no hay ninguna contradicción. La palabra de Dios no se contradice. Y es importante, hermano querido, que tú al estudiar la Biblia tengas pendiente este principio para estudiar la Biblia. No te quedes con un solo versículo. ¿Qué pasa? Si yo me quedo solamente con lo que dice Romanos 1, que Dios justifica al impío, entonces ahí yo me quedo allí y yo digo que sí, que Dios justifica o declara justo al impío. Y eso es lo que enseñan muchas iglesias en el mundo cristiano, lamentablemente, hoy día. Pero no leen este versículo. No leen este versículo de Proverbios que dice que al que justifica al impío es abominación a Jehová. ¿Qué significa abominación? Repudio, no lo acepta. ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Por qué crees tú que es una abominación a Jehová declarar justo al impío? Porque es una mentira y eso va en contra de sus principios. Hay un mandamiento que dice: no mentirás. El noveno mandamiento. Ahora, si los 10 mandamientos reflejan la personalidad, el carácter de Dios, su justicia, entonces Él no puede ir en contra de su propia ley, de sus propios principios. Si Dios declara justo al impío, está mintiendo. Entonces Él tiene que hacer algo. Él tiene que hacer algo antes de declarar justo al impío. Vamos a leer el siguiente versículo. Romanos 4:5 dice: pero al que no trabaja,
sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, aparentemente hay una contradicción aquí, y no hay una contradicción. El siguiente versículo nos explica y podemos entender. Y yo quiero, hermano, que usted haga esto mismo cuando usted estudie cualquier tema de la Biblia. No se quede con un versículo solamente, hermano querido. No se quede con un versículo. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios incitó a David a que censara al pueblo. Y luego vino una calamidad por David haber censado al pueblo, porque eso iba en contra de los principios de Dios. Si usted se queda con ese versículo, entonces dice, sí, fue Dios el que incitó a David a que censara al pueblo y luego lo castigó. Pero si usted lee el otro versículo que trata acerca de la misma historia, te dice que fue Satanás. Entonces, en un versículo te dice que fue Dios y en otro versículo te dice que es Satanás. Usted complementa esos versículos y usted va a sacar lo que realmente está enseñando. ¿Qué es lo que está enseñando? Que Dios permitió por la terquedad de David, la terquedad y su rebelión, Dios permitió que fuera incitado por Satanás y luego recibió las consecuencias de su decisión. Pero si nos quedamos con un solo versículo, pensamos de que sí, no, fue Dios. Así pasa con la justificación por la fe. Si yo me quedo solamente con el versículo que dice que Dios justifica al impío, y entonces así ya, y así lo explico y así me quedo. Y por eso, entonces enseñamos algo que no es bíblico. ¿Qué tenemos que hacer? Ver el otro versículo. Ahí mismo en Romanos aparece el siguiente versículo. Mira lo que dice en Romanos 3:26. Dice, con mira a manifestar en este tiempo su justicia, o sea, la justicia de Dios. Dios revela su justicia, manifiesta su justicia en el creyente. Entonces dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En un versículo dice, Pablo dice que justifica al impío y en otro versículo dice que justifica al que es de la fe de Jesús. Por lo tanto, no es cualquier impío, es el impío que ha ejercido la fe de Jesús. ¿Y qué pasa con aquella persona que ejerce la fe de Jesús? Trae las obras de Dios en él, es transformado, recibe el cumplimiento de las promesas de Dios, porque la fe de Jesús es eso, confianza en que Dios cumplirá sus promesas. Entonces, el impío de Romanos 4:5 es un impío que ha sido transformado por la gracia de Dios. Por lo tanto, Dios lo declara justo. ¿Por qué? Porque ya es justo. Dios le ha dado un nuevo corazón porque ha ejercido la fe de Jesús. Y por eso entonces ahora podemos entender Proverbios 17:15, porque dice que justificar al impío es abominación a Jehová. ¿Cómo se va a declarar inocente o justo al que no lo es? Entonces, para que Dios declare inocente o justo a una persona, Dios tiene que hacer primero el trabajo de transformarlo en justo, para luego mostrarlo al cielo y ante los santos ángeles y decirle, ve, aquí está un justo. Y dice que en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. ¿Ve? Esto es lo que forma parte de la justificación por la fe. ¿Qué es la parte de la experiencia vivencial o el aspecto vivencial de lo que experimenta el creyente que ha ejercido la fe de Jesús para su justificación? Entonces, la justificación involucra declararlo inocente en el cielo, pero también involucra la obra de Dios de transformar a esa persona a través de Cristo en justo, porque ha ejercido la fe de Jesús. Y es importante ahora preguntarnos qué es la fe de Jesús, porque esta es la fe que salva, hermano querido. Esta es la fe que salva, no es mi fe, es la fe de Jesús. No nos pertenece a nosotros. Cuando dice la fe de Jesús, cuando se dice fe de Jesús, es que no nos pertenece a nosotros. Es la fe que ejerció Jesús. Entonces usted dirá, bueno, hermano, ¿y nosotros no podemos ejercer fe? Claro, lo que está diciendo es que nuestra fe debe ser como la fe que tuvo Jesús o que ejerció Jesús. Y además, la fe es un don que proviene del Padre Celestial a través de Cristo, porque Cristo es el amén de todas las promesas y de todos los dones de Dios.
Entonces nosotros recibimos esa fe, que es un don, a través de Cristo, porque Él fue el que murió. Pero nuestra fe debe ser, o esa fe que ejercemos, debe ser la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? Bueno, la fe de Jesús es la que trae al creyente, en aquel que ejerce esa fe, la justicia, la virtud, el carácter mismo de Dios. Es la fe que trae la vida del creyente, a la vida del creyente, el poder de Dios para cumplir allí la voluntad de Dios, así como sucedió en Cristo. El mismo Cristo dijo en Juan 14, 10 y 11, mira, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. El que hizo la obra en Cristo no fue otro que el mismo Padre Celestial. Porque Cristo ejerció la fe genuina. Cristo creyó en cada promesa que estaba en la palabra de Dios. Cristo tomaba cada promesa en las Escrituras como si fueran directamente para Él, como si fueran promesas del Padre para Él. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Cuando Dios dice que te puede dar un nuevo corazón y hacerte una nueva criatura, colocar su ley, su justicia en tu corazón y darte un nuevo espíritu, usted tiene que creer lo que es así. Y tomar ese versículo o esa promesa, no para otra persona, no, para mí, para usted. Vamos a ver aquí algo que tiene que ver con la fe de Jesús. La fe de Jesús, la vemos, hermano, tiene varios aspectos. La fe de Jesús es la confianza que Cristo tuvo en las promesas del Padre que estaban ¿dónde? En las Escrituras. Cristo era un estudioso de las Escrituras. Cristo conocía no solo profecía, Cristo también conocía doctrina, Cristo conocía enseñanza, Cristo conocía las promesas del Padre. Entonces la fe de Jesús también involucra esa confianza en las promesas que están contenidas en las Escrituras. Y esas promesas, Pedro dice que son grandiosas y preciosísimas promesas. ¿Y dónde están esas promesas? En la palabra de Dios. Llegas a ser participante de la naturaleza divina. ¿Y qué es participar de la naturaleza divina? Tener la presencia del Padre a través de su Espíritu. Así como el Padre habitó o moró en Cristo Jesús. Ese también forma parte de lo que es la fe de Jesús. Pero no solamente eso, sino que la fe de Jesús también se ve en que Cristo reveló el carácter del Padre. Al ejercer la fe genuina, en la confianza en el Padre cumplió la promesa de morar en su Hijo. Y Cristo, cuando enseñaba, no era otro que el Padre. Cuando Cristo sanaba a una persona, era el Padre sanando. Porque el mismo Cristo dice, mira, no soy yo el que hablo, ni el que hace las obras, es el Padre que habla a través de mí. Es el Padre que hace las obras. Entonces, la sanidad que usted ve que Cristo hizo, era el Padre sanando. Las enseñanzas, las parábolas, era el Padre hablando a través de Cristo Jesús. Entonces eso también forma parte de la fe de Jesús. Y ten presente cada aspecto de esto, porque cada aspecto de esto también se presenta en el remanente, en aquel que ejerce la fe de Jesús. Así como sucedió con Cristo, sucede en aquel que confía o que ejerce, vamos a decir, que tiene la fe que tuvo Jesús. La misma experiencia. Estos son unas partes de la fe de Jesús. También vemos la fe de Jesús en la confianza inquebrantable que Cristo tuvo en las promesas, en la voluntad, en el cuidado, en el amor del Padre, en el momento más crítico de su vida, que fue en la cruz, cuando se sintió solo. Allí también vemos con más poder, con más claridad, la fe de Jesús. Eso forma parte de la fe de Jesús. Y el remanente final también experimentará lo que Cristo experimentó, se sentirá solo. Parecerá que este remanente, que este grupo, están solos. Mientras que el mundo se va en contra de ese remanente, parecerá que están solos, pero no están solos. Y ellos seguirán confiando en el cuidado, en el amor, en la voluntad del Padre Celestial, así como Cristo confió en su Padre hasta el final. Y también vemos la fe de Jesús en sus enseñanzas. Lo que Cristo enseñó
con sus sermones, con sus relatos, con su parábola, eso también forma parte de lo que es la fe de Jesús. O sea, en otras palabras, lo que Cristo creyó. ¿Cuál fue la fe de Jesús? ¿Cuáles fueron las creencias, las verdades de Cristo? Eso forma parte de la fe de Jesús. Y esa fe de Jesús también la tendrá el remanente. El remanente se dice en Apocalipsis que siguen al Cordero, y seguirlo es eso, tanto en conducta, en ejemplo, como en doctrina. Y se dice que los 144,000 son vírgenes. Virgen significa que no tienen relación con la ramera ni con las hijas de la ramera. Es ser virgen espiritualmente. Ellos no tienen relación con la ramera ni con sus hijas, ni en doctrinas, hermano querido, ni en pecado, ni en nada. Ninguna doctrina de la ramera la tiene el remanente. ¿Por qué? Porque ellos tienen la fe de Jesús. Entonces, estos puntos son esos aspectos que revelan, que enseñan lo que es la fe de Jesús. Que tú y yo debemos procurar esa fe, porque esa es la fe que justifica. Esa es la fe que da victoria. La fe de Jesús. Mira lo que dice Tito. Lo que dice Tito también, que tiene que ver con el aspecto vivencial o la experiencia en el creyente, con lo referente a la justificación por la fe. Tito 3, 5 al 7 dice: ¿qué pasa con aquella persona que ejerce la fe de Jesús? Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, las buenas obras que tú y yo podemos hacer no sirven para nada, porque nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, ¿ve? Ahí está, justificado. Cuando la persona es lavada, regenerada, renovada, lo que es la mente, está hablando de la mente. Aquí no se confunda, hermano. Aquí no está hablando del bautismo. Cuando te dice el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, se está hablando es de la obra de redención, de transformación que hace el Espíritu Santo en la persona, porque el Espíritu Santo es representado como agua. La sangre de Cristo, dice Hebreos 9, dice que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia, nuestra mente, de obras muertas. ¿Qué obras muertas son estas? El pecado. ¿Ves? Entonces, cuando la persona es renovada, regenerada, entonces se le declara justa. Dice: para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. En Juan 3:3, Cristo le dijo a Nicodemo: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estos dos términos están hablando de lo mismo, la justificación por la fe. Nacer de nuevo es ser justificado. Por eso que Pablo también dijo: el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ves? Nueva criatura es. No dice llegará a ser nueva en el futuro allá, no sé en qué momento, cuando Cristo venga. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Dice: en Cristo, el que ejerce la fe de Cristo, la fe de Jesús, y confía en Él, dice, llega a ser una nueva criatura. Es una nueva criatura. Dios lo ha transformado, lo ha lavado, regenerado, renovado y es declarado justo. Ha llegado a ser o ha sido hecho una nueva criatura. Estos dos términos están hablando de lo mismo. La justificación por la fe es la regeneración de la mente, como también nacer de nuevo. Cuando Cristo le dijo a Nicodemo: brother, estás hablando mucho. En resumidas cuentas, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Tienes que ser justificado. Bueno, Nicodemo hizo como que no entendía. Claro, él no entendía. Mira, Nicodemo, siendo doctor de la ley, no entendía lo que era ser justificado o nacer de nuevo. ¿Cómo la persona siendo vieja puede entrar en el vientre de la madre? Y es bueno que usted lea Juan 3, la conversación de Cristo con Nicodemo. El mismo Cristo le dijo a Nicodemo: mira, tú eres maestro y no entiendes. Si estos son enseñanzas básicas. Esto es lo básico.
¿Cómo no vas a saber cómo una persona llega a ser salva? Y por eso le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí Nicodemo entendió entonces, cuando contemplamos a Cristo, llegamos a ser una nueva criatura, somos sanados de la picadura del pecado, de la serpiente, del pecado. Bueno, ahí lo entendió Nicodemo. ¿Y qué es lo que está hablando aquí Cristo Jesús y Pablo? De la experiencia de la justificación por la fe. Entonces, cuando ejercemos la fe genuina, la fe verdadera, que es la fe de Jesús, trae las obras de Dios, en nuestra vida. Por eso que la Biblia enseña que no se puede separar la fe de las obras. No se puede separar la fe de las obras, porque las obras muestran la calidad de la fe. Cuando se ejerce la fe verdadera, que es la fe de Jesús, entonces trae las obras de Dios en el creyente. Y esas obras es de ¿qué? De transformación. Por eso dice Santiago, mira lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos 24 y 26. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. ¿Cómo es eso? En una parte de la Biblia dice que somos justificados por la fe, pero Santiago dice que somos justificados por las obras. Tú tienes que preguntarte entonces, ¿obras de quién? Por mis obras, Pablo lo dice claramente, no por nuestras obras de justicia, porque nuestras obras, la Biblia en Isaías lo representa como trapo de inmundicia. ¿Y sabes tú lo que es el trapo de inmundicia? El trapo que utilizaban las mujeres para la menstruación. Mira lo que dice la Biblia, cómo son nuestras buenas obras, como trapo de inmundicia. Es decir, no sirve para nada. Para nuestra salvación no sirve. Eso no tiene importancia en el cielo, nuestras buenas obras. Entonces, ¿son las obras de quién? Vamos a seguir leyendo. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Así como no se puede separar el espíritu del cuerpo, porque si se separa, hay muerte. Y una persona muerta, ¿qué es? Una persona que no existe. Entonces, una fe sin obra es una fe muerta. Por lo tanto, no existe, no hay fe verdadera. Las obras por las cuales nosotros somos justificados, ya que dice que no son nuestras propias obras, entonces son las obras de ¿quién? Vamos a seguir leyendo. Hebreos 13, 20, 21. Te invito a que tengas un papel y un lápiz y escribas estos versículos, porque a mí me gustan mucho estos versículos. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Estás viendo? ¿Son las obras de quién? Son las obras de Dios a través de su Hijo amado. Dice allí, Él nos hace aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. Él entiende que nosotros somos débiles, muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos promete, yo voy a hacer esa obra en ti. Dice allí, haciendo Él en vosotros. Mira cómo Pablo es claro. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él mismo. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Así como en la Biblia dice que Dios hizo todas las cosas, el sol, la luna, las estrellas, los animales, las plantas, las montañas, a través de Cristo, esa obra maravillosa de la creación, bueno, hacer al hombre muerto en sus delitos y pecados, hacerlo en una nueva creación, una nueva criatura, es obra de Dios a través de Cristo. Lo hace una nueva criatura, es Él. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando la persona ejerce la fe de Jesús. Porque la fe de Jesús trae las obras de Dios a su vida. Te pregunto, vamos a leer el siguiente versículo para hacerte la pregunta. Mira lo que dice el siguiente versículo, es lo que vemos en Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No se puede separar. Los mandamientos, guardar los mandamientos, la obra. ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es la causa? La fe de Jesús. La fe de Jesús, el motor. Resultado y efecto, guardar los mandamientos. Que son los mandamientos de Dios, que es su propio carácter, es su justicia, es su rectitud. Yo te pregunto,
Yo seré justificado. Una persona puede ser justificada sin fe. No, porque la Biblia dice claramente que nosotros somos justificados por fe. ¿Yo puedo ser justificado sin arrepentimiento? No puedo ser justificado sin arrepentimiento. ¿Yo puedo ser justificado si no confieso mis pecados? No puedo ser justificado si no confieso mis pecados. Pero ¿sabes tú que tanto la fe, el arrepentimiento y la confesión de pecado son dones de Dios? Son dones de Dios. Ninguna de estas tres cosas nacen así de forma mágica en el ser humano, en ti y en mí. Son dones. Dios te dice, tú necesitas fe para ser justificado, para ser salvo, yo te voy a dar la fe. Tú necesitas arrepentimiento, yo te doy el arrepentimiento a través de mi espíritu. Tú necesitas confesar el pecado, bueno, yo te voy a convencer de tus faltas y pecados. Son obras de Dios en el ser humano. La fe es una obra. ¿Por qué? Porque es creer, ejercer fe, confiar es una obra. El arrepentimiento es una obra. Confesar, declarar con mi boca mis pecados es una obra. ¿Pero quién hace eso? Dios. En el creyente, en aquel que ha ejercido la fe de Jesús. Por eso que Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque la fe verdadera está unida a las obras de Dios. No se puede separar. Cuando esa fe no tiene las obras de Dios, quiere decir que la fe está muerta. O sea, no existe, no hay fe verdadera en el creyente. Y puede hacer buenas obras, pero bueno, para su beneficio. Puede hacer buenas obras para alcanzar alguna meta, para buscar renombre, fama entre las personas, una apariencia de piedad. ¿Me explico? Pero para la salvación no sirve. Para la salvación no sirve. Son las obras de Dios en el creyente a través de Cristo. Entonces, mira esta cita, lo que dice Discurso Maestro de Jesucristo en la página 97. Dice, pero el perdón tiene un significado más abarcante, ¿ves? Más abarcante del que muchos suponen. La sierva del Señor estaba clara que muchos enseñan justificación por la fe a media. El perdón tiene un significado más abarcante y el perdón es justificar. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial, ¿ves? No es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solamente lo que ocurre en el cielo, dice ella, o la Biblia. No es solo el perdón por el pecado. No es solamente decir, bueno, sí, tus pecados han sido perdonados, van a ser borrados. No, dice, es también una redención del pecado, o sea, una salvación, es una experiencia en el creyente que lo ha libertado del pecado. ¿Qué significa redención del pecado? Ahora tiene victoria sobre el pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. ¿Ves? Hay una transformación. Y pone el ejemplo de David. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. David entendía cuál era el verdadero significado de la justificación. Dice, crea en mí, oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu. O sea, dame nuevas motivaciones, nuevas intenciones que glorifiquen tu nombre. Te pregunto, ¿Dios respondió la oración de David? La respondió porque usted no ve luego a David cometiendo ese mismo pecado. David no volvió a cometer esos pecados. Dios le dio un nuevo corazón. Llegó a ser una nueva criatura para honra y gloria de Dios. Esto es la verdadera justificación por la fe. Y David estaba tomando términos y palabras que aparecen en el Antiguo Testamento. Dios promete en Jeremías, en varias partes de Jeremías, dice, yo te daré un corazón nuevo, quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi justicia, ¿ves? Mi carácter, mi ley, y pondré un espíritu recto. David estaba reclamando las promesas, las mismas promesas de Dios. O sea, David estaba ejerciendo la fe de Jesús, estaba reclamando las promesas y Dios respondió, porque Él es fiel.
Él es fiel. Y alabado sea el nombre de Dios. Porque en este proceso de salvación, de justificación, tú no estás solo. Dios está contigo. Dios está a tu lado a través de su Hijo amado, llamando a tu corazón. Si le das la oportunidad de que te transforme, de que cambie ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Y para que tú llegues a ser una persona que muestre la justicia de Dios a las demás personas. Vamos a entrar en la última parte. Que tiene que ver, mira esto, pon atención. En lo que tiene que ver el remanente.